Ustedes no saben lo que es perder el control. Intenten sujetar a un hijo que se avienta de la cama porque no acepta su propia vida. Intenten contener su llanto en la noche cuando les pide que lo dejen morir. Y después de eso, díganme quién está realmente fuera de control. El silencio que se instaló en la carretera fue casi sagrado, pesado, solo roto por el murmullo de los celulares que grababan cada segundo. La gente tragó saliva. Una señora se persignó, susurrando una oración. La teniente, por primera vez, dejó ver algo más que dureza en sus ojos, una fisura en su armadura de autoridad, porque en ese tramo de la carretera acababan de detener al camionero equivocado, y en cuestión de minutos el eco de su error haría temblar las estructuras del poder. Todo había comenzado como una madrugada cualquiera en la carretera México-Querétaro, una de las arterias más transitadas del país. El flujo de vehículos pesados era constante, un río de acero y luces que alimentaba el corazón industrial de la nación. Entre ellos viajaba Ramiro Vargas, un hombre de 55 años con el mapa de las carreteras de México grabado en las líneas de su rostro. Llevaba 30 años al volante, y su Scania azul, un modelo antiguo pero impecable, era más que una máquina, era su confidente, su hogar, su fortaleza. Conocía cada sonido de su motor, cada vibración, cada capricho. Juntos habían cruzado desiertos abrasadores, sierras neblinosas y selvas húmedas, construyendo una historia de casi 4 millones de kilómetros sin un solo accidente grave. Ramiro era de la vieja escuela, un hombre de pocas palabras, nervios de acero y una reputación de resolver cualquier problema con diálogo, no con gritos. Esa mañana transportaba una carga de electrodomésticos desde la Ciudad de México hacia un centro de distribución en Querétaro. Había salido temprano, como siempre, para evitar el caos del tráfico matutino. La radio de onda corta estaba en silencio, una buena señal. El Scania respondía con suavidad. El freno de motor cantando una melodía familiar en las pendientes. Todo estaba en orden, todo bajo control. Cerca de las 7 de la mañana, al aproximarse a la caseta de Tepotzotlán, redujo la velocidad. Planeaba detenerse en un paradero unos kilómetros más adelante, un lugar donde siempre tomaba un café cargado para despertar del todo. Una luz roja en el semáforo de acceso a la zona de descanso lo detuvo. Encendió las intermitentes, se ajustó la gorra y miró por el retrovisor. Fue entonces cuando las luces azules y rojas de una patrulla de la Guardia Nacional División Carreteras llenaron el espejo. Debe ser una inspección de rutina, pensó Ramiro para sus adentros. Sus documentos estaban en regla. El tacógrafo marcaba sus descansos correctamente. La carga tenía todos sus permisos. No había nada que temer. El semáforo cambió a verde, pero una sirena corta le indicó que no se moviera. La patrulla se orilló y una voz metálica sonó por el altavoz. «Conductor del tráiler azul, oríllese a la derecha inmediatamente». Ramiro sintió esa pequeña punzada de adrenalina que incluso los conductores más experimentados sienten ante una orden así. Con calma, maniobró el pesado vehículo hacia el acotamiento, detuvo el motor y esperó, su corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Sabía que andaba derecho, pero la incertidumbre de un abordaje siempre dejaba un sabor amargo en la boca. De la patrulla descendieron 2 agentes, una mujer joven, de postura rígida, y una expresión que parecía tallada en piedra, y un hombre más robusto, con una sonrisa burlona que no inspiraba confianza. La agente se acercó, sus botas marcando un ritmo firme sobre el asfalto. Sus ojos estaban ocultos tras unas gafas de sol tipo aviador, y su cabello estaba recogido en un moño impecable. «¿Esto es una especie de broma?», preguntó, su tono cargado de un desdén que Ramiro no comprendió de inmediato. Él guardó silencio, confundido. Sus documentos y su licencia
Y baje del camión ahora mismo, señor, ordenó ella. No era una petición. Ramiro obedeció, descendiendo de la cabina con la lentitud digna de sus años, y se acercó a ellos con la licencia en la mano. ¿Algún problema, oficial?, preguntó, tratando de mantener un tono conciliador. Soy teniente Gabriela Soto, corrigió ella, tomando la licencia sin mirarlo. Usted tiene 55 años, ¿correcto? Sí, señora teniente, respondió Ramiro. El otro agente, un cabo de apellido Mendoza, rodeó el Scania con una mirada despectiva. Mire, esto, teniente, un armatoste de estos todavía circulando. Seguro se está cayendo a pedazos, comentó en voz alta, buscando la risa de su compañera. Ramiro apretó la mandíbula. El camión está en perfectas condiciones, cabo, respondió con firmeza. Usted guarde silencio. Aquí las preguntas las hacemos nosotros, replicó Mendoza con agresividad. La escena comenzó a llamar la atención de otros traileros y curiosos en el paradero cercano, y un par de jóvenes no tardaron en sacar sus celulares para grabar. Señor, necesito que se coloque contra el camión, piernas abiertas y manos en la carrocería. Vamos a realizarle una inspección, ordenó la teniente Soto. Ramiro suspiró. Teniente, ¿puedo saber el motivo? Es el procedimiento estándar, respondió ella, su voz cortante. Ramiro obedeció, sintiendo el calor del metal bajo sus manos. El cabo Mendoza lo revisó de forma superficial y rápida, susurrándole algo al oído a la teniente, lo que provocó otra sonrisa burlona en el rostro del hombre. Voy a ser directa, señor, continuó la teniente. ¿Ha bebido? ¿Está bajo el efecto de algún medicamento? ¿Está cansado? Por supuesto que no. Vengo de la Ciudad de México, acabo de empezar mi jornada. Estoy perfectamente, afirmó Ramiro, su paciencia comenzando a erosionarse. La teniente se cruzó de brazos, su postura irradiando una autoridad que a Ramiro le pareció desproporcionada. Y entonces soltó la frase que encendería la mecha. Entonces, ¿cuál es la prisa? Un hombre de su edad, manejando un vehículo de estas dimensiones. ¿No le parece que es un peligro para los demás? Ramiro sintió cómo la sangre le subía a la cabeza. La humillación era profunda. No solo era una afrenta a su profesionalismo, sino a su dignidad como persona. Lo que la teniente no sabía, lo que nadie allí sabía, era que ese hombre había dedicado su vida a la carretera, que había enseñado a docenas de jóvenes a conducir con seguridad, que era un pilar en su comunidad. Pero para ella, en ese momento, él no era más que un viejo, un estorbo, un riesgo andante al volante de un camión viejo. Teniente, con todo el debido respeto, estoy ejerciendo mi derecho a trabajar. No estoy cometiendo ninguna infracción, dijo Ramiro, su voz ahora con un temblor de ira contenida. Eso lo decidiremos nosotros, replicó ella. Tendrá que acompañarnos a la comandancia para una evaluación médica completa. Ramiro dio un paso atrás, incrédulo. ¿Una evaluación? ¿Basada en qué? ¿En la seguridad? La suya y la de Mendoza. Todos en esta carretera, sentenció ella. Él miró a su alrededor. La pequeña multitud crecía. Los celulares seguían grabando su humillación. Y por primera vez en décadas, sintió una indignación tan profunda que amenazaba con romper todos los diques de autocontrol que había construido a lo largo de su vida. Fue entonces cuando su voz, firme y clara, cortó el aire y cambió el curso de todo. ¿Basada en qué ley, teniente? El silencio que siguió a la pregunta de Ramiro fue tan abrupto que pareció absorber todos los demás sonidos de la carretera. El cabo Mendoza dejó de sonreír. La teniente Soto, aunque mantuvo su postura rígida, vaciló por una fracción de segundo. La pregunta la había tomado por sorpresa. No esperaba resistencia, y mucho menos una resistencia basada en la legalidad. Sabía que estaba operando en una zona gris, amparada en la discrecionalidad que le otorgaba su rango. Pero forzar a un conductor a una evaluación sin una evidencia clara de incapacidad podría traerle serios problemas.
Sin embargo, retroceder ahora frente a las cámaras y la mirada de su subalterno era impensable para ella. Su orgullo no se lo permitiría. Señor, le recomiendo que no complique las cosas. Es por su propio bien, insistió ella, su voz ahora más dura, intentando recuperar el control de la situación. ¿Por mi bien o para que usted pueda demostrar su autoridad frente a toda esta gente?, replicó Ramiro, su tono desprovisto de miedo, pero cargado con el peso de la injusticia. El cabo Mendoza, sintiendo que la situación se les escapaba de las manos, se acercó amenazadoramente. «Mire, ciudadano, es mejor que coopere. No va a querer que esto se ponga peor, ¿o sí?». La multitud en el paradero crecía. Los murmullos se hacían más audibles. La escena tenía todos los ingredientes de un video viral y todos los presentes lo sabían. Ramiro respiró hondo, luchando por mantener la calma que lo había caracterizado toda su vida. Pero algo dentro de él se estaba fracturando. 30 años de servicio intachable en las carreteras para ser humillado de esa manera, tratado como un delincuente, como un incapaz. «No iré a ninguna parte hasta que me den una razón legal y justificada», sentenció con una firmeza inquebrantable. La teniente, visiblemente irritada, se cruzó de brazos. «¿Una razón real? Usted es la razón. Es un riesgo. Un conductor de edad avanzada, probablemente fatigado, al volante de un camión obsoleto». Esa fue la gota que derramó el vaso. La palabra riesgo actuó como un detonador en la mente de Ramiro. Una imagen inundó su conciencia, tan vívida que por un momento borró la carretera, a los policías y a los curiosos. Vio a su hijo, a Mateo, sentado en su silla de ruedas, con esa sonrisa valiente que era capaz de iluminar hasta el día más oscuro. Recordó sus últimas palabras antes de salir de casa esa madrugada. «Papi, regresa pronto. No te olvides de traer mi videojuego». Ramiro tragó saliva, un nudo doloroso formándose en su garganta. Levantó la vista, miró directamente a la teniente y de repente, sin previo aviso, las lágrimas brotaron de sus ojos. Un llanto silencioso al principio, luego un sollozo ahogado que intentó reprimir con el dorso de su mano, pero fue inútil. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La reacción de Ramiro dejó a la teniente Soto momentáneamente sin palabras. El cabo Mendoza, por otro lado, sonrió con crueldad, creyendo que era una actuación. ¿Y ahora qué? ¿Va a llorar para salirse con la suya, ciudadano?, se burló. Ramiro levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos brillando bajo el sol de la mañana, y su voz, aunque temblorosa, resonó con una fuerza y un dolor que nadie esperaba. ¿Ustedes creen que esto es un juego? ¿Que estoy aquí bromeando? Necesito trabajar. Tengo que entregar esta carga. La teniente intentó intervenir. «Cálmese, señor», pero él no la dejó terminar. «¡Calma!», gritó, y su voz, cargada de una angustia acumulada durante años, hizo que la multitud retrocediera un paso. «Ustedes no tienen ni la más remota idea de lo que yo vivo cada maldito día». El grito de Ramiro dejó un eco vibrante en el aire. El silencio que siguió fue aún más tenso. «Tengo un hijo paralítico en casa», continuó, su voz ahora quebrada por el llanto, pero cada palabra resonando con una claridad brutal. «Él depende de mí para absolutamente todo, para comer, para bañarse, para vivir». La revelación cayó como una bomba en medio de la multitud. Los murmullos cesaron, los celulares, que antes parecían armas de juicio, ahora se sentían como testigos de una tragedia íntima. «Tiene 20 años. Un maldito accidente de coche cuando tenía 17 lo dejó así. Desde ese día yo trabajo el doble, el triple. No tiene a su madre, no tiene a nadie más, solo a mí. Si yo no muevo este camión, él no come. ¿Pueden entender eso?». La última pregunta fue un susurro desgarrador. El llanto finalmente lo venció, y Ramiro, el hombre de acero,
El veterano de 1000 batallas en el asfalto se arrodilló sobre el pavimento caliente, cubriéndose el rostro con las manos, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. La escena era devastadora. Un hombre fuerte, reducido a su versión más vulnerable, expuesto ante el mundo. La teniente Soto se quedó inmóvil, una tormenta de emociones conflictivas en su interior. La empatía luchaba contra el protocolo, la humanidad contra la imagen de autoridad que debía mantener. El maldito protocolo le gritaba que no perdiera el control de la situación, que no mostrara debilidad. «Señor, entiendo su situación, pero eso no cambia el...», comenzó a decir, su voz sonando hueca incluso para ella misma. «¿No cambia qué?», la interrumpió Ramiro a gritos, levantando un rostro bañado en lágrimas. «Entonces arréstenme de una vez, acaben con mi vida, porque si no llevo dinero a casa, mi hijo no tendrá ni para los pañales que usa a diario. ¿Saben ustedes cuánto cuesta eso? ¿Tienen idea?». La multitud comenzó a reaccionar. «Dios mío, pobre hombre», se escuchó a una mujer. «Esto es un abuso, grábalo bien», le dijo un joven a su amigo. La opinión pública, ese tribunal instantáneo y volátil, ya había dictado su veredicto. Los celulares no se detuvieron. Cada lágrima, cada palabra de desesperación, estaba siendo capturada y compartida. Ramiro intentó ponerse de pie, pero sus piernas, debilitadas por la emoción, no le respondían. La teniente, en un gesto casi instintivo, dio un paso al frente y le puso una mano en el hombro, pero antes de que pudiera decir algo, el cabo Mendoza intervino, su voz alta y llena de desprecio. «Teniente, vamos a llevarlo. Está alterado, está fuera de control». Esa frase fue la chispa final. Ramiro soltó una risa amarga, un sonido roto que heló la sangre de quienes lo escucharon. «Fuera de control», repitió, mirando directamente al cabo. «Ustedes no saben lo que es perder el control. Intenten sujetar a un hijo que se avienta de la cama, porque no acepta su propia vida. Intenten contener su llanto en la noche cuando les pide que lo dejen morir. Y después de eso, díganme quién está realmente fuera de control». El silencio que siguió fue absoluto, casi sagrado. La gente tragó saliva. Una señora se persignó. La teniente Soto respiró hondo, y por primera vez sus ojos no mostraron dureza, sino una profunda turbación. A pesar de eso, su entrenamiento la obligó a un último intento de seguir el procedimiento. «Señor, por favor, acompáñeme a la patrulla para que podamos conversar», dijo, su tono ahora mucho más suave. Ramiro la miró, sus ojos rojos e hinchados, y respondió con un susurro que todos escucharon. «Si yo entro en esa patrulla, mi hijo va a pensar que su padre se rindió, y eso es algo que no voy a hacer. Nunca». Esa declaración de amor paternal y de resistencia inquebrantable selló la situación. La teniente se quedó sin argumentos, su autoridad desintegrada ante la fuerza moral de aquel hombre arrodillado. El cabo Mendoza, frustrado, rompió el silencio. «Ya basta, teniente, vamos a llevárnoslo, no podemos perder más tiempo». Ramiro no reaccionó. Cerró los ojos, buscando la imagen del rostro sonriente de Mateo, su ancla en medio de la tempestad. «Papá, tú eres mi héroe», recordaba su voz. Pero ¿qué clase de héroe era, humillado en el acotamiento de una carretera? Mientras tanto, la magia negra de Internet trabajaba a toda velocidad. En menos de 10 minutos, los videos habían inundado los grupos de WhatsApp de transportistas, habían saltado a Facebook, a Twitter. Las leyendas cambiaban y se magnificaban. Policía humilla a camionero que lucha por su hijo discapacitado. Abuso de autoridad en la México-Querétaro. El hashtag Justicia para Ramiro comenzaba a aparecer, una pequeña bola de nieve digital que estaba a punto de convertirse en una avalancha. De repente, un sonido grave y potente rompió la tensión. Un claxon de tráiler, largo y sostenido, luego otro,
y otro más. Ramiro reconoció ese lenguaje al instante, el llamado de la tribu, el código de la carretera. Levantó la vista y vio 3 enormes tráileres acercándose, sus luces parpadeando, sus bocinas resonando en una sinfonía de solidaridad. El cabo Mendoza se puso visiblemente nervioso. ¿Qué demonios es esto? La teniente Soto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En menos de 1 minuto, los 3 gigantes de acero habían bloqueado el acceso al paradero, creando una barricada improvisada. Varios conductores descendieron, sus rostros serios, sus pasos lentos y deliberados. No necesitaban decir nada. Su presencia era un mensaje claro. Si se meten con uno de nosotros, se meten con todos. El primero en llegar junto a Ramiro fue un hombre corpulento con una gorra de béisbol. Se arrodilló a su lado, le puso una mano en el hombro y preguntó: ¿Estás bien, hermano? Ramiro intentó responder, pero la emoción le impidió hablar. El hombre entonces se levantó y gritó para que todos lo oyeran: quien se mete con un trailero, se mete con toda la hermandad. Más camiones comenzaron a llegar, alertados por la radio y los grupos de chat. La patrulla de la Guardia Nacional, que antes parecía un símbolo de poder absoluto, ahora se veía como un juguete diminuto rodeado de titanes de metal. La teniente Soto intentó reafirmar su autoridad. «Señores, les pido que se retiren. Esto es una escena policial activa», pero su voz se perdió en el rugido de los motores. Nadie se movió. Un camionero mayor, de barba canosa, se enfrentó a ella. «Ocurrencia policial es cuando hay un delito, teniente. El único delito que vemos aquí es el que están cometiendo contra este hombre». Los celulares seguían transmitiendo en vivo. Los comentarios en las redes sociales explotaban. «¡Fuerza, Ramiro! La Guardia Nacional debería proteger, no humillar. Si lo tocan, paramos el país». Y la amenaza no era vacía. En un despacho en la Ciudad de México, un asesor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recibió una llamada urgente. El video estaba en todas partes y los líderes de los sindicatos de transportistas amenazaban con una huelga nacional si su colega no era liberado de inmediato. La noticia escaló rápidamente. De repente, el destino de un solo hombre en una carretera tenía el potencial de paralizar la economía del país. El cabo Mendoza tiró del brazo de la teniente. «Esto se va a convertir en un infierno, Gabriela. Te lo estoy diciendo. Están llegando más camiones». Como si fuera una profecía. El sonido de más bocinas confirmó sus palabras. El paradero se convirtió en un mar de tráileres, coches y motocicletas. La situación estaba completamente fuera de control. La teniente tenía 2 opciones: insistir y provocar un enfrentamiento de consecuencias impredecibles, o ceder y enfrentar la humillación profesional. «Decide ya, Gabriela. O llamas a los antimotines, o nos vamos de aquí», susurró Mendoza, el pánico evidente en su voz. Antes de que ella pudiera responder, Ramiro, aún de rodillas, rodeado por sus compañeros, habló con una voz baja pero llena de una nueva fuerza. «Yo no quiero problemas, solo quiero trabajar». En ese preciso instante, una sirena diferente se escuchó a lo lejos. No era una patrulla común. El sonido era más profundo, más autoritario. Una vagoneta negra sin insignias, flanqueada por 2 camionetas Suburban oscuras, se abrió paso entre la multitud con una eficiencia imponente. La teniente Soto abrió los ojos como platos. Esos no eran vehículos de la Guardia Nacional. Ramiro también los vio, y un escalofrío de un tipo diferente recorrió su espalda. No tenía ni idea, pero su historia personal, su drama de carretera, había tocado las fibras más altas del poder, y las consecuencias de ello estaban a punto de manifestarse de una forma que nadie, y mucho menos él, podría haber imaginado. La vagoneta negra se detuvo con una suavidad que contrastaba con su apariencia amenazante. Del asiento trasero descendió un hombre en un traje gris impecable. Llevaba gafas de sol
y se movía con una calma calculada, como si el caos a su alrededor no le afectara. A su lado, dos agentes vestidos de civil, pero con la inconfundible postura de guardias de élite, escanearon a la multitud. Los camioneros, que habían estado desafiantes, ahora guardaban un silencio expectante. Nadie sabía quién era ese hombre, pero su sola presencia cambió la atmósfera, introduciendo un nuevo nivel de seriedad y peligro en la escena. La teniente Soto sintió que el corazón le daba un vuelco. «Esos no son de los nuestros», le susurró a Mendoza. «¿Quién diablos los llamó?» Mendoza, sudando frío, solo pudo encogerse de hombros. El hombre de traje se acercó a ellos, sus zapatos caros pisando el asfalto sucio sin vacilar. Se detuvo a unos metros. «¿Teniente Gabriela Soto, correcto?», preguntó, su voz serena pero con un filo de acero. Ella asintió, incapaz de articular palabra. «¿Y usted es?», logró preguntar. El hombre se quitó las gafas lentamente, revelando unos ojos claros e inexpresivos. «Eso no es importante ahora mismo. Estoy aquí por órdenes superiores. A partir de este momento, esta situación ya no está bajo su jurisdicción». La declaración fue tan contundente que el aire pareció volverse más denso. La teniente Soto, despojada de su autoridad en un instante, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Cómo que no? Este hombre cometió una infracción grave», intentó argumentar, aferrándose a los últimos restos de su control. El hombre la interrumpió con un simple gesto de la mano. «No, teniente, no cometió ninguna, y usted no va a tocarle un solo pelo». Los camioneros, al escuchar esto, estallaron en vítores y aplausos. «¡Así se habla! Ahora sí quiero ver». Ramiro, todavía en el suelo pero ahora ayudado a levantarse por sus compañeros, miraba la escena sin entender nada. ¿Quién era ese hombre y por qué lo estaba defendiendo? El hombre de traje se acercó a él. «Su nombre es Ramiro Vargas, ¿verdad? Camionero desde hace 30 años. Tiene un hijo, llamado Mateo». Ramiro lo miró estupefacto. ¿Cómo sabe usted todo eso?» El hombre no respondió a la pregunta. En su lugar, se giró hacia la teniente Soto, quien, desesperada, insistía. «Exijo una explicación. Esto es completamente irregular». El hombre de traje sonrió, una sonrisa sin rastro de humor. «Tendrá todas las explicaciones que quiera, teniente. En un interrogatorio formal en la Ciudad de México». Sacó una credencial dorada del bolsillo interior de su saco. No era de la policía. Pertenecía a la Agencia Federal de Inteligencia. Pero ¿qué diablos hacía la Inteligencia Federal en un incidente de tráfico? Antes de que nadie pudiera procesarlo, los celulares de todos comenzaron a vibrar con notificaciones de noticias de última hora. El caso ya estaba en la televisión nacional, pero la narrativa había cambiado. «Se investiga posible vínculo de camionero con red de transporte ilegal de precursores químicos», decía un titular. Ramiro sintió que se desmayaba. «¿Qué? Eso es mentira. Yo solo llevo electrodomésticos», gritó, el pánico apoderándose de él. El grito desesperado de Ramiro se perdió en el caos creciente. La acusación de los medios, tan absurda y repentina, lo había golpeado con la fuerza de un mazazo. El hombre de la agencia de inteligencia le puso una mano firme en el hombro, un gesto que era tanto de apoyo como de control. «Cálmese, Ramiro. Sabemos que es mentira, pero ahora entiende por qué estamos aquí». En ese instante, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Ramiro de una forma aterradora. La parada no había sido por su edad ni por su camión. Había sido un pretexto. Alguien, en algún lugar, quería sacarlo de circulación a cualquier costo, y la acusación de transportar químicos era la excusa perfecta para justificar una detención que lo haría desaparecer en el sistema. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho él para convertirse en el objetivo de una conspiración tan grande? Las sirenas sonaron de nuevo, esta vez más fuertes, y las bocinas de los camiones respondieron en un coro ensordecedor.
La carretera estaba completamente bloqueada. Videos aéreos que ya circulaban en las noticias mostraban kilómetros de vehículos detenidos en ambas direcciones, con los tráileres formando una muralla impenetrable. La nación entera estaba al borde de una crisis. En la Ciudad de México, en el Palacio Nacional, la situación había escalado a una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad. Una huelga nacional de 1905. Transportistas, desencadenada por un incidente aparentemente menor, era un escenario de pesadilla. La presión sobre la Guardia Nacional era inmensa. De vuelta en el paradero, la teniente Soto recibió una llamada en su radio. La voz de su superior era seca, furiosa, inequívoca. «Teniente, retírese. Entregue toda la evidencia y el control de la escena a los agentes federales, inmediatamente. Y preséntese en el cuartel general. Su carrera pende de un hilo». Ella cerró los ojos. La humillación, completa y absoluta. Mientras tanto, Ramiro sentía un torbellino de pánico y confusión. Cómo su vida, la de un simple trabajador, había podido enredarse en algo tan monstruoso. El agente de inteligencia, cuyo nombre Ramiro aún no conocía, se inclinó y le habló en voz baja, su aliento cálido contra el frío del miedo de Ramiro. «Creen que usted sabe algo, Ramiro. Creen que es un cabo suelto, y van a hacer lo que sea necesario para atarlo». Un escalofrío recorrió la espalda de Ramiro. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando en los recovecos de su memoria, en los miles de viajes, las cargas, los destinos. Y entonces, un recuerdo enterrado bajo meses de trabajo rutinario comenzó a emerger como un objeto oscuro subiendo desde el fondo de un lago. Una entrega nocturna, hace varios meses, en un muelle privado en el puerto de Veracruz. El pago había sido inusualmente alto, en efectivo, y la única condición fue no abrir la lona del remolque bajo ninguna circunstancia. En aquel momento no le había dado importancia. El dinero era necesario para el tratamiento de Mateo, y en el mundo del transporte a veces era mejor no hacer preguntas. Pero ahora recordaba los detalles. El silencio antinatural del muelle. Los hombres que cargaron los contenedores no eran los estibadores habituales, sino tipos con rostros duros que hablaban en un idioma que no era español. Recordaba el peso inusual de la carga, la forma en que el camión se comportaba, y sobre todo recordaba haber visto, a través de una pequeña rasgadura en la lona, unos cilindros metálicos con símbolos que no reconoció, pero que ahora, en retrospectiva, le helaban la sangre. Había transportado, sin saberlo, algo mucho más peligroso que simples electrodomésticos. «Ramiro», la voz de la gente lo sacó de su trance. «Tiene que tomar una decisión, y tiene que ser ahora. Puede quedarse aquí y esperar a que ellos vengan por usted, y créame, lo harán desaparecer. O puede venir conmigo, confiar en mí, y tener oportunidad de sobrevivir y proteger a su hijo». Las bocinas de los camiones sonaban como un llamado a la guerra. Helicópteros de noticias sobrevolaban el área, sus aspas creando un estruendo ensordecedor. La tensión era insoportable. Ramiro miró a sus compañeros traileros, los hombres que habían arriesgado todo por él. Luego pensó en Mateo, en su sonrisa, en su dependencia absoluta. No podía morir. No podía dejarlo solo. Con una resolución forjada en el amor y la desesperación, miró «Voy a con la usted», gente. Dijo, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Buena elección», asintió el agente. «Pero escúcheme bien. A partir de este segundo, su antigua vida ha terminado. Olvídese de su nombre, de su casa, de todo. Ahora es un testigo protegido. Y también es el hombre más buscado del país». Sin perder un segundo, el agente y sus hombres lo escoltaron hacia la vagoneta negra. La multitud de camioneros abrió paso, confundidos, pero entendiendo que algo mucho más grande estaba en juego.
Mientras subía al vehículo, Ramiro vio a la teniente Soto y al cabo Mendoza siendo formalmente desarmados por otros agentes. Sus rostros eran una mezcla de derrota y pánico. Irónicamente, al intentar destruir a un hombre inocente, habían salvado su vida al exponerlo y ponerlo en el radar de la agencia. La puerta de la vagoneta se cerró, aislándolo del caos. El vehículo aceleró, saliendo del paradero y tomando una ruta de escape. Por la ventanilla trasera, Ramiro vio por última vez su Scania azul, su compañera de toda la vida, ahora sola en el acotamiento, un monumento a la vida que acababa de serle arrebatada. El vehículo negro se movía a una velocidad vertiginosa, no por la carretera principal, sino por caminos rurales y brechas que Ramiro apenas reconocía. El hombre de traje finalmente se presentó. Mi nombre es Falcón. Soy de una unidad especial de inteligencia que investiga la corrupción en los más altos niveles. Llevamos meses siguiendo la pista de una red que utiliza empresas de transporte para mover material ilegal a través del país. Material nuclear, Ramiro, robado de una instalación en el norte y destinado a un grupo terrorista en el extranjero. La revelación fue tan monstruosa que Ramiro sintió que le faltaba el aire. Él, un simple camionero, había sido una mula involuntaria en un complot que amenazaba la seguridad mundial. El incidente de hoy fue provocado por ellos. Se enteraron de que un conductor de la ruta que usaron iba a ser detenido y entraron en pánico. Prefirieron crear un escándalo nacional para sacarte del mapa antes que arriesgarse a que hablaras. ¿Y mi hijo? ¿Mateo? Preguntó Ramiro, su voz un hilo. Está a salvo. Un equipo nuestro lo recogió en su casa al mismo tiempo que yo llegaba al paradero. Está en un lugar seguro, pero para volver a verlo necesito que me ayude, Ramiro. Necesito que recuerde cada detalle de esa entrega en Veracruz. Cada rostro, cada palabra, cada símbolo que vio. Ramiro cerró los ojos y se concentró. La imagen del muelle volviendo a su mente con una claridad aterradora. Mientras comenzaba a describir lo que recordaba, uno de los teléfonos encriptados de Falcón sonó. El agente escuchó en silencio, su rostro endureciéndose. Colgó y miró a Ramiro. Malas noticias. Nos han encontrado. Hay un equipo de sicarios bloqueando el camino más adelante. Creen que usted va en este convoy. El pánico se apoderó de Ramiro. ¿Y ahora qué hacemos? Falcón no vaciló. Cambiamos el plan. Usted no puede quedarse con nosotros. Es demasiado peligroso. Lo van a cazar como a un animal. Sacó un pequeño dispositivo de rastreo y se lo dio a Ramiro. Esto es para usted. Pero lo que necesita ahora es un fantasma, algo que nadie espere. Se comunicó por radio con su equipo en el paradero. ¿Siguen ahí? Necesito que preparen el Scania, llenen el tanque, revisen los neumáticos y despejen la carretera principal hacia el oeste, hacia la Sierra Gorda. Creen un corredor. Hubo una pausa. Señor, ¿cuál es el plan? Falcón miró a Ramiro. Una extraña mezcla de respeto y locura en sus ojos. El plan es simple. El mejor lugar para esconder a un trailero es dentro de su propio tráiler. La idea era una locura suicida, pero también brillante. Nadie esperaría que el hombre más buscado del país estuviera conduciendo a plena vista en su propio camión, el mismo que todo el mundo vio en las noticias. Era un farol de proporciones épicas. Regresaron al paradero, que ahora estaba bajo un estricto control federal. Los camioneros que habían apoyado a Ramiro estaban siendo informados de que su colega estaba a salvo y que su acción había ayudado a descubrir algo mucho más grande. Le entregaron a Ramiro un teléfono desechable y un mapa. Se dirigirán a usted como el peregrino. Su carga ya no son electrodomésticos. Mi equipo la cambió. Ahora lleva algo que ellos quieren más que nada. La carnada, explicó Falcón. ¿Qué llevo? Preguntó Ramiro temblando. Falcón le entregó un sobre sellado. No lo abra hasta que esté en un lugar seguro.
Contiene toda la información y las pruebas que hemos recopilado. Su misión es llevarlo a un contacto en un punto seguro en la sierra. Si le pasa algo a usted, el sobre tiene un dispositivo que enviará todo a la prensa internacional. Ramiro se sintió abrumado. De ser una víctima, había pasado a ser el jugador clave en una operación de inteligencia de alto riesgo. Subió a la cabina de su Scania. El interior familiar le dio un poco de consuelo, pero el peso de la misión lo aplastaba. Falcón se despidió con una última advertencia. No confíe en nadie, Ramiro, ni en la policía local, ni en el ejército. La red está infiltrada en todas partes. Solo confíe en la carretera y en su instinto. Usted es nuestro único as en la manga. Con eso, las barricadas se abrieron, creando un camino para él. Ramiro metió la primera marcha, el motor de su Scania rugiendo como una bestia desafiante. Salió a la carretera, solo, con el destino de la nación en su remolque y el corazón de un padre desesperado latiendo en su pecho. El viaje hacia la Sierra Gorda fue el más tenso de su vida. Cada coche que se acercaba, cada motocicleta que lo rebasaba, era una amenaza potencial. La soledad de la cabina, que antes era su refugio, ahora era una caja de resonancia para sus miedos. ¿Y si fallaba? ¿Y si lo atrapaban? ¿Qué pasaría con Mateo? Se aferró al volante, sus nudillos blancos, sus ojos escaneando constantemente los espejos. La carretera ya no era su hogar. Se había convertido en un campo de batalla invisible. Al entrar en las primeras estribaciones de la sierra, notó una camioneta negra que lo había estado siguiendo a una distancia prudente durante varios kilómetros. Cuando tomó una curva cerrada, la camioneta aceleró, embistiéndolo por detrás. El impacto hizo que el Scania se tambaleara violentamente. Ramiro luchó con el volante para mantener el control, el remolque coleando peligrosamente cerca del borde del precipicio. La camioneta volvió a golpear, esta vez en el lateral, intentando sacarlo de la carretera. Eran ellos, lo habían encontrado. El pánico se mezcló con una furia primitiva. No iban a detenerlo, no después de todo lo que había pasado. Pisó el acelerador a fondo, el viejo motor del Scania rugiendo con una fuerza que no había sentido en años. La persecución se convirtió en un ballet mortal en las estrechas y sinuosas carreteras de la montaña. Ramiro usó cada truco que había aprendido en 30 años de conducción, usando el peso de 1900 su tráiler para bloquear el paso, frenando bruscamente para hacer que la camioneta perdiera el control. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La camioneta era más rápida y ágil, pero Ramiro conocía la carretera como la palma de su mano. Sabía de una curva particularmente traicionera más adelante, una que se cerraba sobre un viejo puente de un solo carril. Era su única oportunidad. Aceleró en la recta, dejando que la camioneta se acercara, casi pegándose a su parachoques trasero. Justo antes de la curva, frenó con todas sus fuerzas, las llantas chirriando y echando humo. El conductor de la camioneta, sorprendido por la maniobra, no tuvo tiempo de reaccionar. Para evitar chocar contra el tráiler, dio un volantazo, perdió el control, rompió la barrera de contención y cayó al abismo, desapareciendo en el río que corría muy abajo. Ramiro, temblando pero vivo, cruzó el puente, el corazón latiendo desbocado. Había sobrevivido al primer ataque, pero sabía con una certeza aterradora que no sería el último. La noche estaba cayendo y la sierra, con sus sombras y secretos, apenas comenzaba a revelar sus peligros. Ramiro logró cruzar el puente, pero el alivio duró apenas un instante. El panel de instrumentos de su Scania parpadeaba con luces rojas de advertencia. La última embestida de la camioneta había dañado algo grave. Sintió el pedal del freno esponjoso, casi inútil. Los frenos principales estaban comprometidos. Frente a él se extendía la parte más peligrosa de la sierra,
una serie de curvas cerradas en una pendiente descendente y sinuosa, sin acotamientos, solo un delgado guardarraíl separándolo de una caída mortal. Y él estaba al volante de una bomba de tiempo de 40 toneladas, cargada con una carnada que podría desatar el infierno y sin la capacidad de detenerse. Miró al cielo estrellado a través del parabrisas, las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. «Mateo», susurró, «papá va a encontrar una manera, te lo juro, aunque sea lo último que haga». Aferrándose al volante como si fuera el último ancla en un océano embravecido, se lanzó a la bajada, el rugido del motor sin frenos, haciendo eco en la noche como el grito de una bestia herida. Cada curva era una batalla contra la física. Ramiro usaba el freno de motor y reducía las marchas con una violencia que hacía temblar toda la estructura del camión, intentando desesperadamente controlar la velocidad. Las llantas chirriaban. El olor a metal caliente y a goma quemada llenaba la cabina. Podía sentir el peso del remolque empujándolo, tratando de lanzarlo hacia el abismo. En su mente no había espacio para el miedo, solo para el cálculo frío y la experiencia de 30 años. Recordó una vieja rampa de frenado de emergencia que había visto en esa carretera años atrás. Una subida empinada de grava diseñada para detener vehículos fuera de control. Era su única esperanza, pero no estaba seguro de su ubicación exacta, o si todavía existía. Solo podía seguir adelante, luchando por cada metro de asfalto. Mientras luchaba por su vida en la oscuridad, en la Ciudad de México, la operación de Falcón estaba en pleno apogeo. La desaparición de Ramiro y su camión había creado la distracción perfecta. Usando la información que Ramiro había comenzado a proporcionar, los equipos de inteligencia estaban llevando a cabo redadas simultáneas en Veracruz, Monterrey y la capital. Estaban desmantelando la red desde adentro, arrestando a empresarios, a funcionarios corruptos y a los sicarios que habían fallado en detener a Ramiro. La figura del peregrino, el camionero fantasma que llevaba consigo las pruebas que podían hundirlos a todos, se había convertido en una obsesión para los líderes de la conspiración, obligándolos a cometer errores, a exponerse, a salir de las sombras. Ramiro, sin saberlo, no solo estaba huyendo, estaba cazando. Finalmente la vio, a la salida de una curva ciega, iluminada apenas por sus faros debilitados, la rampa de frenado de emergencia. Con un último grito de esfuerzo, giró el volante, dirigiendo el Scania fuera de la carretera y hacia la subida de grava. El impacto fue brutal. El camión se hundió en la grava suelta, la velocidad disminuyendo drásticamente en una nube de polvo y piedras. El vehículo se sacudió violentamente antes de detenerse por completo, a solo unos metros del final de la rampa, con la cabina inclinada en un ángulo precario. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ramiro estaba vivo, temblando, cubierto de sudor, pero vivo. Se quedó un momento apoyado en el volante, recuperando el aliento, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Poco después, un helicóptero militar apareció sobre él, bañando la escena con un potente reflector. No eran enemigos. Vio a hombres descender en rapel. Eran soldados de las fuerzas especiales, parte del equipo de Falcón. Lo sacaron de la cabina y lo pusieron a salvo. El sobre con las pruebas estaba intacto. «Lo logró, peregrino. Lo logró», le dijo un soldado por la radio, la voz de Falcón sonando al otro lado, llena de alivio. «Acabamos de arrestar al cabecilla de la red, un subsecretario del gobierno. Gracias a usted, Ramiro. Ha salvado a este país de una catástrofe». En ese momento, agotado y abrumado, Ramiro finalmente se permitió derrumbarse, sabiendo que su misión, la misión que nunca pidió, había terminado. Semanas después, la vida de Ramiro Vargas era irreconocible. El gobierno, en un acto de gratitud y para garantizar su silencio y seguridad,
Lo había incluido a él y a Mateo en un programa de protección de testigos de máxima seguridad. Vivían en una casa cómoda y segura en un lugar no revelado, con atención médica de primera para Mateo. Su viejo Scania azul, considerado una pieza clave de evidencia, había sido retirado y guardado en una instalación federal. La historia oficial que se contó a la prensa fue que el incidente en la carretera había sido un malentendido y que Ramiro había sido compensado. La verdad sobre la conspiración nuclear nunca salió a la luz pública, enterrada bajo capas de seguridad nacional. Para el mundo exterior, Ramiro Vargas, el camionero, simplemente había desaparecido. Pero para su hijo estaba más presente que nunca. Pasaban sus días juntos, Ramiro ayudándolo con su terapia, leyéndole, simplemente estando ahí. La pesadilla que habían vivido los había unido de una forma que nada podría romper. Mateo, al conocer la historia completa, miraba a su padre no solo con amor, sino con una admiración reverente. «Siempre lo supe, papá», le dijo un día. «Siempre supe que eras un héroe». Ramiro, por primera vez, sintió que tal vez era verdad. No un héroe de guerra, sino un héroe cotidiano. Un hombre que, enfrentado a una elección imposible, eligió proteger a su familia y a su país. A veces, por la noche, Ramiro se sentaba en el porche de su nueva casa y miraba las estrellas. Extrañaba la carretera, el rugido de su motor, la libertad del camino abierto, pero entendía que ese capítulo de su vida había terminado. Había sido un viaje de 30 años que había culminado en la prueba más grande de todas. Había enfrentado la injusticia, la humillación, la conspiración y la muerte, y había sobrevivido. La teniente Soto y el cabo Mendoza fueron exonerados de la fuerza en silencio, sus carreras terminadas, víctimas colaterales de un juego mucho más grande que ellos. Ramiro nunca sintió odio hacia ellos, solo una extraña forma de compasión. Un día Falcón lo visitó. Le trajo un regalo, una réplica a escala perfecta de su Scania azul. «Para que nunca olvides de dónde vienes», le dijo. Hablaron durante horas, dos hombres de mundos completamente diferentes, unidos por una experiencia extraordinaria. «El país te debe una que nunca podrá pagarte, Ramiro», dijo Falcón al despedirse. Ramiro simplemente sonrió. «Ya me pagaron. Tengo a mi hijo a salvo. Eso es todo lo que siempre quise». Su nueva vida era tranquila, anónima, pero estaba llena de paz que la carretera nunca le había podido dar. La leyenda del camionero fantasma, que desapareció después de enfrentar a la policía y paralizar al país, se convirtió en un cuento moderno en las carreteras de México. Algunos decían que había entrado en protección de testigos, otros que había sido silenciado. Pero para aquellos que conocían la historia real, Ramiro Vargas se convirtió en un símbolo de la fuerza inesperada del hombre común, un recordatorio de que a veces el héroe que el mundo necesita no lleva una capa, sino una gorra de béisbol y conduce un viejo camión. Su legado no quedó escrito en los periódicos, sino en la seguridad silenciosa de una nación que nunca supo cuán cerca estuvo del abismo. Y así, la historia de cómo detuvieron al camionero equivocado no terminó con sirenas o explosiones, sino con la imagen de un padre y un hijo jugando ajedrez en un porche tranquilo, reconstruyendo sus vidas lejos de las sombras. Ramiro había perdido su camión, su carretera, su antigua identidad, pero había ganado algo infinitamente más valioso, la oportunidad de ser simplemente papá. Un título más honorable que cualquier otro que el mundo pudiera ofrecerle. Había demostrado que el verdadero viaje de un hombre no se mide en kilómetros, sino en la distancia que está dispuesto a recorrer para proteger a quienes ama. Si esta historia te ha emocionado, apoya nuestro canal con un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narrativas.
Gracias por vernos, porque en el corazón de cada trailero, de cada trabajador anónimo, reside un potencial extraordinario. La historia de Ramiro nos recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Y a veces, en una curva inesperada del camino, la vida te pide que seas más de lo que jamás imaginaste ser. Y es en ese momento que los verdaderos héroes, los héroes del asfalto, nacen.